Muy buenos días. En el video de hoy vamos a hablar sobre los tipos de corrosión en metales. El fenómeno de la corrosión consiste en el cambio o pérdida de las propiedades mecánicas de un material debido a su exposición a condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, el pH, la presencia de algunas sustancias químicas de acuerdo al uso del que se le da al material, microorganismos o hasta si está sometido a esfuerzos mecánicos, van a hacer que varíen la velocidad a la que el material se va a corroer. Es decir, los materiales como los metales con el tiempo vuelven a su estado como se encuentran en la naturaleza, que es en forma de óxidos principalmente. Aquí podemos observar algunos tipos generales de corrosión, como la corrosión uniforme, la intergranular, la galvánica, que la veremos a detalle más adelante, la corrosión por hendidura, la corrosión por picado, por daño de hidrógeno, por estrés, lo dijimos anteriormente, por fatiga y por corrosión por hidrógeno introducido, inducido, ¿no? Podríamos denominarlo así. Estos no son los únicos tipos, en este video vamos a ver algunos otros, más en especial. Y pues bueno, por lo tanto, la corrosión ha sido un problema con el que el hombre ha tenido que lidiar durante toda la vida, y mucho más hoy en día con el gran aumento de usos a materiales como los aceros y los polímeros también se pueden corroer, ya que para que estos funcionen, o bueno, funcionen como polímeros, sean flexibles, se tienen un componente del cual se llaman plastificantes. Estos plastificantes suelen ser volátiles y cuando pierden estos plastificantes es cuando observamos que el polímero se vuelve quebradizo o más bien decimos que se ha cristalizado. Que no es que se haya cristalizado, sino que perdió eh, este componente plastificante y por lo tanto las cadenas ya no se pueden mover con la misma facilidad. Por lo que hoy existe un gran interés en el estudio de esta área para crear nuevas técnicas o nuevos materiales que retrasen este fenómeno. Aquí podemos ver algunos como el pretratamiento, el diseño o la correcta selección de acuerdo a la función que se le vaya a dar, el método de protección por sacrificio, el método de protección catódica, el método de protección por barrera, el electroplateado o el galvanizado con zinc. Entonces, aquí tenemos como el montaje que se realizó para observar la corrosión. Podemos observar que hay varios componentes. Primero tenemos dos clavos conectados a una batería. Aquí se alcanzan a ver los caimanes conectados a una batería, en el cual pues uno va a funcionar como ánodo, por lo tanto va a estar desprotegido y el otro va a funcionar como cátodo. Esto para observar la protección catódica. También tenemos un clavo puesto en posición totalmente vertical. Esto para observar la corrosión por aireación diferencial. Finalmente tendremos, en este caso, pues yo elegí poner nada más como por tener más datos de observación, dos tornillos galvanizados, los cuales se lijaron aproximadamente la mitad de ellos. Recordemos que, como dije anteriormente, el efecto, bueno, se llaman galvanizados porque tienen una película de zinc que justamente es para protegerlos contra la corrosión, lo cual observaremos más adelante. Luego observaremos el fenómeno de corrosión galvánica con hierro y cobre. En este caso, lo que esperamos es que, al contrario que con el zinc, en este caso el que se va a proteger es el cobre y el hierro se va a oxidar para proteger al cobre. Y por último tenemos un clavo solo, sin ningún tipo de modificación ni nada, con el que vamos a observar la corrosión atmosférica. Una vez ya montado todos los clavos como se observa en la imagen, eh, el recipiente se llenó con una solución de gelatina y se le agregaron dos indicadores, los cuales fueron ferrocianuro de potasio y fenolftaleína. Bueno, pasamos a ver la corrosión atmosférica, la cual es un proceso por el cual en este caso el hierro va a reaccionar con las especies presentes en el medio en el que esté, en este caso la solución de gelatina, la cual es un medio acuoso, bueno, ligeramente acuoso, más o menos sólido. Por lo tanto, el principal agente con el que va a estar en contacto el hierro va a ser el agua, lo cual lo va a ir corroyendo con el paso del tiempo. Podemos observar que se genera un color azul, producto del ferrocianuro, y, entonces el hierro al oxidarse libera iones de hierro más 2. Y estos van a reaccionar con el ferrocianuro formando este color azul prusia.
A partir ya del día 7 quizás no se alcance a ver muy bien, ya en el día 9 se ve mucho mejor, se ven unos pequeños puntos blancos y ya en el día 12 el clavo casi que cambia de color. Y esto se debe a problemas con la biocorrosión. Ah, una cosa que me faltó comentar es que en el montaje también se agregaron 2 gotas, nada más, de hipoclorito de sodio, o Clorox. Esto para tratar de controlar un poco el crecimiento de hongos, pero esto pues quizás es necesario agregar un poco más, pero con cuidado ya que los iones cloruro y los iones hipoclorito aceleran en gran medida la corrosión del hierro en específico. Por lo que si uno agrega mucho hipoclorito, posiblemente en cuestión de 1 o 2 días, pues los clavos ya estén totalmente oxidados. Y una vez al último día, en el día 14, se sacó el clavo y se limpió y se puede observar que está ligeramente oxidado ya que está opaco. Pasando a la protección galvánica, podemos observar que los cambios a lo largo de los días, pues la comparación, por ejemplo, del anterior, son muy pequeños, casi que no se observa un cambio en el aspecto del tornillo. ¿Qué es lo esperado, no? Lo único que se podría observar es que hay una ligera coloración rosada debido a la fenolftaleína, y esto puede justamente deberse a la protección galvánica. ¿Por qué sucede este fenómeno? Eso se debe a que aquí en la parte inferior tenemos, en este caso son los potenciales de oxidación, debido a la forma como están escritas las semireacciones, por lo tanto el signo del potencial está al contrario. Si lo escribiéramos de la manera de la reducción, ese sería positivo el valor del potencial. Podemos ver que en la semireacción del zinc, la oxidación del zinc, el potencial es mucho menor, lo que nos indica que el zinc se oxida mucho más fácil que el hierro. Por lo tanto, el zinc va a funcionar eh, como un ánodo y el hierro como un cátodo, y el que se protege es el cátodo. Pero bueno, asimismo, como algo se oxida, en este caso es el zinc, algo se tiene que reducir. En este caso podría ser el oxígeno que haya quedado disuelto en la gelatina o el agua también, lo que va a generar OHs y hidróxidos, eh, por lo que la solución va a ser más alcalina y dando ese tono rosado de la fenolftaleína. Una vez sacado el tornillo y limpiado, pues se observa, en este caso a diferencia del anterior, que sí aún brilla, lo que demuestra que si ese óxido no es apreciable. Pasando ahora a la corrosión galvánica, que es lo contrario, bueno, todo depende de cómo lo miremos. Si nuestro objetivo es proteger el cobre, pues esto perfectamente también lo podemos llamar protección galvánica. Pero en este caso, como lo que nos interesa es el hierro, pues aquí estamos observando es una corrosión galvánica. ¿Qué ocurre básicamente por lo mismo? Aquí tenemos las semireacciones de oxidación y en este caso el valor más negativo es el del hierro. Por lo tanto, el hierro se oxida más fácil que el cobre y por lo tanto el hierro va a funcionar como ánodo y el cobre como cátodo, protegiendo claramente el cátodo. En las fotos podemos observar claramente un azul prusia alrededor del cobre, lo que muestra que en esta región preferencialmente es donde, bueno, preferencialmente no, sino es donde la corrosión del hierro ocurre a una mayor velocidad. Y ya nuevamente en los últimos días, nuevamente por efectos del crecimiento de hongos, ya es un poquito más difícil la visualización. Y una vez sacado el tornillo, pues se puede observar que en la parte superior, que es donde estaba el cobre, en contacto directo con el hierro, está totalmente opaco, por lo que efectivamente se oxidó. Y en la parte donde no estaba en contacto con el cobre, pues aún se observa un pequeño brillo, por lo que quizás ahí no se ha oxidado fuertemente. Y asimismo podemos observar el cobre, el cual está totalmente brillante y en las fotos podemos ver a lo largo de las fotos que el cobre siempre permaneció brillante. Por lo tanto, efectivamente, el cobre se protegió y no se oxidó. Pasando ahora con el fenómeno de aireación diferencial, que es con el clavo que teníamos puesto de manera vertical. eh, este fenómeno se da porque ocurre una diferencia en la concentración de oxígeno presente en el medio del clavo, por lo que vamos a tener una zona rica en oxígeno, la cual sería la zona superior, la que está al aire libre, y tendremos una zona
más con una menor cantidad, una menor concentración de oxígeno, la cual va a ser la zona sumergida. Por lo tanto, la zona rica en oxígeno va a favorecer es la reducción del oxígeno. Y por lo tanto, esta área se va a proteger ya que va a funcionar como un cátodo. Y en la zona donde hay menos concentración de oxígeno va a funcionar como un ánodo. Por lo tanto, va a oxidarse el hierro. Y esto pues va a ocurrir de una manera, por así decirlo, que la corrosión va a ir cambiando a medida de que esta diferencia en niveles de concentraciones de oxígeno sea diferente. Y se puede observar que la parte donde ocurre eso es justamente en la parte donde está apenas sumergido el clavo. El clavo se sumergió aproximadamente hasta acá y se puede observar esta pequeña zona en donde es más opaco que en todo el resto del clavo. Bueno, aquí en la parte de la punta también se oxidó, pero esto probablemente haya sido debido a problemas por microorganismos o hongos. Eh, pero aquí podemos observar que aquí fue donde ocurrió la mayor corrosión. Y aún así, la zona más inferior, o en la zona como de la mitad, no se presentó una oxidación apreciable. Aún se alcanza a ver el clavo brillante, lo que muestra que no se ha oxidado. Mm, Finalmente tenemos otra vez la protección catódica, esta vez ya no no por formar una celda galvánica, sino porque tenemos eh, una batería conectada a dos clavos. Podemos observar que el clavo de la izquierda va a funcionar como ánodo, es decir, se va a desproteger o se va a oxidar, y por otro lado vamos a tener el cátodo que va a ser el que se va a oxidar. Como en el ánodo es donde se está oxidando el hierro, por lo tanto algo se tiene que reducir, que en este caso se va a reducir o el agua o el oxígeno disuelto, lo cual va a formar hidróxidos. Estos hidróxidos, como comenté anteriormente, van a bajar el pH, perdón, van a volver la solución más alcalina y por lo tanto se va a empezar a ver una coloración debida a la fenolftaleína. Podemos ver aquí cómo avanza a lo largo de los días. Podemos ver que cada vez se van generando más hidróxidos y asimismo se va oxidando mucho más el clavo. Aquí podemos ver ya los días siguientes y ya en el último día podemos ver pues el efecto del crecimiento de hongos en la celda, por decirlo así, llamámoslo así. Ya centrándonos más en los clavos, tenemos aquí fotos de los cátodos a lo largo de los días, en donde pues debido a que era el que se protege, no tuvo mayor cambio y una vez se sacó, el clavo estaba prácticamente como nuevo. Quizás tenía algunas zonas un poco oxidadas, quizás como en esta parte o en la cabeza, pero no es nada apreciable. Por el lado del ánodo, pues debido quizás a que se agregó bastante ferrocianuro, pues a partir del día 5 ya era difícil observar el clavo. Ya, pues, por ejemplo, en el día 12 se veía una mancha azul, no se veía nada más. Y una vez sacado el clavo, pues se observa claramente opaco. Quizás aquí hay una pequeña hendidura que quizás fue en el proceso de limpieza, pero el clavo está totalmente oxidado, debido a que era el ánodo. Finalmente tenemos el proceso de biocorrosión, pues el cual simplemente ocurre debido a que los microorganismos pueden acoplar sus mecanismos metabólicos, por sus procesos metabólicos, eh, justamente a estos procesos de oxidación y reducción de los metales. Y en este caso, al menos para en este experimento, se observó que la mayoría de los hongos, que son estas manchas blancas que vamos a observar por acá, se depositaron sobre todo en los tornillos galvanizados. En este caso fue aquí en la cabeza y aquí en la parte inferior. En los otros clavos casi que no hubo mucho, no se observó mucho biocorrosión, quizás en el de la presión atmosférica. Por lo tanto, pues simplemente es un proceso que requerirá, para controlarse, requiere quizás eh, que todo se haya limpiado bien, pero bueno, en este caso recordemos que si aplicamos hipoclorito, vamos a acelerar la corrosión, por lo que sería bueno idear otras maneras
de poder evitar este tipo de corrosión. Eso era todo, muchas gracias.